La Iglesia Adoración y Gloria de Lakeland, Florida les presenta su programa Salvación y Vida para ti. Vamos a comenzar en estos momentos el estudio de esta noche que quiero compartir con todos ustedes y es manteniendo la fe. Y tenemos hay algunos puntitos que quiero tocar, que quiero compartir con ustedes. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Nosotros todos en el Señor sabemos lo que es la fe. Y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Y nosotros entendemos lo que es eso hasta cierto punto. Pero en medio de las situaciones que nosotros podemos estar encarando y que estamos viviendo en medio de los retos de la vida misma, la mayor pérdida en la vida es la carencia de esa fe. Es la carencia de esa fe. Es la carencia de esa certeza, es la carencia de esa convicción. Y es un reto creer en medio de la vida misma. La vida que hermano, no se detiene. Esto no se detiene, esto va corriendo, esto no para, esto seguimos. La vida no dice, ok, tú no puedes seguir, pero yo me voy a detener porque tú no puedes seguir. No, hermano, esto no es así. La vida sigue, la vida no se detiene en ningún momento. Entonces, cuando sentimos la presión de las exigencias de la vida, hay demandas, hay decisiones, hay retos, hay responsabilidades, hay obligaciones, hay cuentas que pagar, hay niños que cuidar y criar, hay trabajos que hacer. Hay esposas que sostener, esposos que atender, casas que cuidar y muchas cosas más. Y de momento, boom, vienen cosas inesperadas a nuestra vida. Amén. Pérdida de trabajo, como hemos visto que estamos tantas personas, pérdida de trabajo, pérdida de familiares, algunos, enfermedades, hay fracasos, hay apuros, hay frustraciones. Y la realidad que así es la vida, hermano. Encaramos cosas diariamente, estamos cosas que no podemos evitar, cosas que no podemos controlar. Todos afrontamos muchos retos diariamente, semanalmente, mensualmente. A veces en un año sentimos golpes y que tú dices, wow, este mes fue fuerte, este momento se fue fuerte. Todos afrontamos retos, pero la forma de enfrentar esos retos depende de la forma en la que usted maneje su fe. Todos enfrentamos retos y a lo mejor la persona que está a tu lado o tu vecino o tu amigo o alguien en tu trabajo está enfrentando exactamente el mismo reto y lo podemos ver hoy. Todos mismos estamos enfrentando un reto de la pandemia, pero si tú oyes las opiniones, si tú oyes lo que dicen otras personas, si tú ves las actuaciones de otras personas, tú estás viendo que todo el mundo lo está manejando diferente porque usted lo va a manejar de acuerdo a su fe. Muchas personas en medio de todo lo que están enfrentando opresiones, depresiones, unos se van corriendo, unos pretenden que no está pasando nada. Todo está bien, que no está sucediendo nada. Otros ignoran la realidad. Otros se ahogan en su incapacidad de enfrentar los retos y se van a la televisión por 8, 10, 12 horas diarias. Se van al Facebook y están ahí en Facebook horas y horas y horas. Otros van a las drogas, al alcohol, a trabajos extremadamente trabajos de 12, 15 horas diarias por venir a mostrar sus frustraciones a través de muchas cosas. Sus comportamientos cambian. Algunos se ponen insociables que no quieren estar con nadie, quieren estar solos. Hay otros que se ponen autodestructivos en muchas áreas de su vida. La gran mayoría de muchas personas, entre medio de cualquier situación y aún de lo que estamos encarando, se ha estremecido su fe, han perdido la fe y han perdido la esperanza. Y nos preguntamos muchos de nosotros, ¿habrá salida? ¿Habrá alguna alternativa en el mundo que nosotros podamos, que podamos pensar? Y muchos han dejado de creer,
han habido personas que en medio de todo esto han perdido la fe en la fe. Y hermano, y cuando se pierde la fe, tenemos que entender que se pierde la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se cancelan los propósitos. Porque la fe es la fuente de la razón y es todo lo que necesitamos para vivir una vida de propósito, para vivir una vida de compromiso, para vivir una vida de persistencia, de fidelidad a Dios, de búsqueda de Dios. Entonces, cuando se pierde, cuando se estremece nuestra fe, hermanos, ciertamente hemos perdido el sentido a vivir, el sentido a seguir. Entonces, la vida no tiene explicación. La vida no tiene sentido cuando perdemos la fe. Pierda lo que pierda en la vida diaria, hermanos. Cualquier cosa usted puede perder, jamás puede perder la fe. Porque la fe juega el papel más importante, más principal, más primordial, más indispensable en el reino de Dios. El amor es la cultura del reino de Dios. La atmósfera es la esperanza, esperando en Dios. Pero cuando venimos a la fe, es la moneda del reino de Dios. Es lo que yo tengo que mueve el reino de Dios en mí. Es la fe, porque es la única forma que puedo agradar a Dios. El mismo rey, el mismo Jesucristo, el mismo rey de este reino que vivimos aquí en la tierra, lo expresó, lo señaló. La necesidad indispensable, la prioridad, el valor de la fe. Él mismo dijo, Mateo 9, 30, se hará con ustedes conforme a su fe. Él mismo nos lo dijo, porque es que nada se puede experimentar ni aplicar en el reino sin fe. Él mismo expresó de mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres, dijo en Mateo 15, 28. Y aún le reclamó a los discípulos, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les aseguro que si tienen fe tan pequeño como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. También le aseguró que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, y así hará. Y dice, y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. No podemos vivir en este reino, no podemos vivir en el reino del cielo aquí en la tierra sin fe. Al ver Jesús la fe de ellos, cuando le trajeron al paralítico, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor aún en Nazaret cuando habló de la fe, dijo que aún por falta de la incredulidad de ellos, por la falta de fe, Él no pudo hacer milagro. Por lo tanto, es la fe, es lo indispensable, es la moneda que mueve el reino de Dios a tu favor. Y eso lo tenemos que tener aquí. Es lo que mueve la bendición de Dios, es lo que mueve la promesa de Dios, es lo que mueve el plan de Dios en tu vida, lo que hace una realidad el plan de Dios, es lo que mueve los propósitos de Dios, es donde se activa cuando creemos en ese gobierno del reino de Dios, donde se activan las promesas de Dios para contigo. El mismo Jesús dijo en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Porque Él sabía y nos lo enseñó y lo mostró que sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos mover la mano de Dios, sin fe no podemos hacer nada. Y en medio de tantas interrogantes que nosotros tenemos, en medio de todos los retos que nosotros encaramos actualmente, podemos cuestionarnos muchísimas cosas. Y hermanos, tengo que decirles ciertamente, nunca vamos a tener respuestas para todo. Usted podrá hablar con los más grandes teólogos, usted podrá hablar con los hombres más grandes en la fe, usted podrá hablar con personas que han estudiado la Biblia y le saben la Biblia de rabo a cabo, como decimos nosotros, pero ciertamente no vamos a tener respuesta a todas las preguntas.
Nunca se podrán resolver todos los dilemas que tenemos en esta vida. Uno nunca va a tener solución a todas las cosas. Y la realidad es que habrán cosas en la vida que ciertamente a veces no podremos ni explicar. Hay gente que me pueden llamar y me hacen preguntas, pero pastora, esto, y son misterios de Dios que a veces no podemos, ni sabemos ni tan siquiera responder. Ahora con lo que vivimos, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué dilemas? ¿Qué podemos decir ante todas las cosas? A veces no sabemos y nos preguntamos, ¿qué hago? No sabemos, no tenemos explicación. A veces no sabemos ni qué hacer. Pero sí una cosa nos dice el Señor en esta noche. Uno debe seguir creyendo. Uno debe seguir creyendo que los retos de la vida siempre den lugar a la fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿En qué está basada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de la fe? Y la realidad es que hay cosas en la vida que jamás podremos explicar. Solamente tal vez lo único que podemos es aceptarla, pero sí seguir en fe, caminar en fe, conociendo, aceptándola, pero reconociendo que Dios está conmigo. Creyendo que Dios está de mi parte, creyendo que Dios es el Salvador, creyendo que Dios es mi sustentador, creyendo que Dios es mi todo. Hay cosas en la vida que jamás vamos a poder cambiar, pero vamos a enfocarnos en lo que podemos cambiar. ¿Cómo? Manteniendo la fe. Creyendo, no importa la situación, no importa la circunstancia, pero aun cuando no tenemos respuesta a los dilemas, aun cuando no tenemos respuestas a las preguntas, aun cuando no sabemos ni qué responder ante situaciones, vamos a enfocarnos en la fe, vamos a enfocarnos en el Dios que le servimos. No podemos desanimarnos cuando hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Podemos controlar la pandemia, podemos controlar las cosas que están sucediendo, los cambios, podemos controlar el gobierno, podemos controlar tantas cosas. Ciertamente, hermano, nosotros no podemos controlar ni la vida de otros a nuestro alrededor. No podemos, pero sí podemos aceptar y ver las cosas y a pesar de todo mantenernos en fe. Eso sí tú lo puedes hacer. Eso sí, aunque tengamos que encarar todos los retos, todos los dilemas, hay algo que sí yo puedo hacer y es mantenerme en fe, mantenerme creyendo. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos detener, que tenemos que a veces aprender a sobrellevarlas. Pero si una cosa yo te puedo hacer, mantenerme caminando en fe. Hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, por las cuales no somos responsables. Como hay muchas de las cuales nosotros somos responsables. Y sí, de lo que somos responsables es de la manera que nosotros enfrentamos todos los retos, todos los dilemas, todas las situaciones que estamos enfrentando diariamente. Que con los recursos que Dios nos dio y con el Dios que le servimos nos mantengamos en fe. Eso sí, tú y yo lo podemos hacer. No podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos ser responsables de cómo encaramos nosotros cada situación, de cómo encaramos los retos, de qué respuestas hay ante los interrogantes. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos vemos indefensos y que no podemos superar. Y que vemos que no hay esperanza. Pero la forma que tú encares eso, la forma en que tú lo sobrelleves, eso va a ser la diferencia. Y la única diferencia es manteniéndonos en fe. ¿Cómo puedo yo tener una vida victoriosa en medio de tantas situaciones? ¿Cómo puedo yo? Primeramente, tú y yo tenemos que reconocer que tenemos unas limitaciones. Que hay unas limitaciones, somos finitos, Él es infinito, nosotros somos finitos, tenemos unas limitaciones.
Pero aún cuando tengo las limitaciones, yo me mantengo en fe. ¿Por qué? Porque sé que hay uno que no tiene limitaciones. Porque para Dios, dice en Lucas 1:37, que no hay nada imposible. El conocer tus limitaciones libera en ti el deseo de caminar bajo el poder infinito de la mano de Dios, porque sé que aunque yo tengo limitaciones, Él no tiene ninguna. Mira, hermano, para vivir una vida exitosa en medio de lo que estamos viviendo y en medio de cualquier situación, debemos saber que cada uno es responsable por las decisiones que nosotros tomamos cada día. Por lo tanto, no solo somos responsables por esas decisiones que tomamos, sino también cómo reaccionamos ante las adversidades. No podemos controlar las adversidades, no podemos controlar la pandemia, no podemos controlar lo que no tenemos, no podemos controlar lo que tenemos. Pero sí, las cosas nos van a afectar a nuestra vida dependiendo y cuando nosotros reconocemos que aunque yo no pueda, yo le sirvo a un Dios que sí puede. Y eso es mantener la fe. Yo tengo limitaciones, pero Él no. Es la fe, la convicción en lo invisible, es la esperanza de lo desconocido que se activa en ti, se activa en tu interior y te ayuda a activar en tu espíritu, quitando toda desesperanza, quitando todo lo que no es de Dios, quitando todo lo que impide, toda incredulidad, toda duda. Y te activa en ti, en tu espíritu, la fe para vivir para el Rey. El Rey que todo lo puede, que todo lo hace, el creador del mundo, el creador de todas las cosas. En 2 de Crónicas 16:9 dice que el Señor recorre, dice, mira lo que dice la palabra, que el Señor recorre con su mirada toda la tierra y listo para ayudar a quienes son fieles. ¿Y tú sabes a lo que se refiere eso? A los que creen, a los que creen. El mismo Jesucristo preguntó en un momento, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Eso está en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, si ahora mismo Él viniera, ¿encontrará fe? ¿Encontrará fe en ti? ¿Encontrará fe en mí? Mira, eso nos dice algo bien especial. Y mira, piensa en esto. Dios dice, encontrará fe en la tierra, porque Dios lo que está buscando es gente con una fe firme. Dios no está buscando gente con poder. Dios no está buscando hombres grandes con mucha autoridad. Dios no está buscando gente con mucha riqueza. Dios no está buscando gente de influencia, de mucha religión, de muchos diplomas, de mucha educación. Sino lo que está buscando es gente que tenga fe, que le crean a Él, que en medio de todo su fe sea tan firme que cuando encaren las pruebas estén ahí firmes sabiendo en quién han creído. Yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero ¿por qué yo lo hago? Y esto es algo que yo quiero traer y yo quiero enfatizar, porque es que yo quiero ciertamente que tú tengas entendimiento en esto. Cuando estamos en situaciones difíciles, hermanos, es cuando sabemos la motivación de nuestra fe. Es cuando sabemos el por qué creemos en Dios. Mire, Jesús sabía que el pueblo, cuando Jesús en sus 3 años y medio de ministerio, el Señor sabía los que le estaban siguiendo por los panes y los peces. Y el Señor se lo dijo, yo sé que ustedes me están buscando a mí por los panes y los peces. Porque la motivación de su fe era lo que Dios daba, lo que Dios le estaba ofreciendo, lo que Dios le estaba dando, lo que Dios le estaba llenando la barriga. Pero la fe que hay en Dios, que tenemos que tener en Dios, es mucho más allá de lo que Dios nos da. La gente le gustaba los motivos por los que buscan a Dios revela la calidad y la naturaleza de nuestra fe.
¿Por qué yo busco a Dios? ¿Por qué yo creo en Dios? Las bendiciones de Dios no pueden ser el fundamento de nuestra fe. No pueden ser por lo que buscamos a Dios. Porque si no recibes hoy lo que tú quieres, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no tienes ese trabajo que anhelas, entonces, ¿qué vas a hacer? Nos vamos a convertir como esos hombres que estaban buscando a Dios por los panes y por los peces. Como el pueblo de Israel que los sacaron de Egipto y Dios mismo les trató de hablar. Y escuchen bien esto: Dios los sacó de Egipto y los pasó por el Mar Rojo, representando el bautismo en las aguas. Le puso una nube para representar el bautismo en el Espíritu. Se le presentó en una peña representando el fundamento que es Cristo. Y no entendían que le estoy abriendo paso, le estoy dando nube, le estoy dando una peña, no para que amen la peña, no para que amen lo que la bendición que le estoy dando, no para que amen la nube que los está cubriendo, es para que me amen y me crean a mí, el dador del Espíritu Santo, el dador del que le abre camino, el dador de la peña que es Cristo. Entonces, la motivación de Dios de darnos tu cosa es para que no pongamos las cosas en lo que nos da, es porque le creemos a Él, le creamos a Él, a quien es Él, no a lo que Él nos da. Porque la fe, hermano, está en Cristo. El mismo Jesús dijo: trabajen, pero no por la comida, porque eso es perecedero, sino por la que pertenece la vida eterna, la que yo doy, la que da el Hijo del Hombre. Porque la fe de nosotros está en Cristo. No por lo que Él me pueda dar, no por el problema que Él me pueda resolver, no por las sanidades, sino por Él mismo, por Jesús, por el Salvador nuestro, por quien es Él. Nuestra fe está en Él. Por eso nos dice buscar el reino de Dios, buscarlo a Él. Y todo lo demás, las sanidades, los trabajos, las necesidades serán cubiertas. Pero hay que buscarlo a Él, porque nuestra fe no está en lo que Él nos da, sino en lo que es Él. El magnificente, el gran yo soy, el grande, el poderoso, el creador de todas las cosas, el santo de Israel. La fe nuestra está impuesta en la naturaleza de Él, en la deidad de Él. El Señor le quería presentarle y enseñarle al pueblo: mire, sí, yo les mando al maná, pero el Señor no quería que creyeran en el maná. El Señor lo que quería era que creyeran en el que enviaba el maná. Sí, el Señor le daba las codornices y dice: ¡ay, amén! Gloria a Dios, le dio codornices. Pero el Señor no quería que pusieran la fe en la codornices y en el maná. Él lo que quería que pusieran la fe en Él, que era el que daba las codornices. Y hoy estamos viviendo entonces lo mismo, hermano. Jesús mismo lo dijo: no depositemos nuestra fe en las cosas ahora mismo. ¿Cuántas personas han perdido su negocio? ¿Cuántas personas le han bajado los ceros en su cuenta de banco? ¿Cuántas personas se le ha derrumbado el imperio que han tenido? Y si su fe estaba basada en todas esas cosas, y su adoración a Dios, y su búsqueda en Dios, y su sostén en Dios, y ir a la iglesia, y el diezmar, y ir a adorar a Dios, y levantar las manos, estaba basado en todas esas cosas que Dios le estaba dando, mire, ciertamente se va a derrumbar, se trastorna la fe, todo es como viene como una ceguera total, y entonces nos desviamos del propósito. Jesús mismo nos dijo: no pongan la fe, no pongan su esperanza, no pongan las miradas en las cosas de Dios, sino en el Dios de las cosas, en Él, en Él. Porque el asunto de este reino no es cuánta fe, sino dónde está tu fe, en quién está tu fe, cuál es la motivación de tu fe. Porque si todo esto se deshace, si tú pierdes todo, entonces se acabó la fe, se acabó la esperanza. Entonces, ¿dónde está ese cántico de ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? Mi fe, tu fe,
En medio de tanta interrogante, en medio de tanto dilema, en medio de tantos misterios, mira, la gente se ha llenado de enviar profecías y cosas y comentarios y opiniones. Pero aquí lo que está en juego es en dónde está tu mirada, en dónde está tu fe, en dónde estás parado, cuál es el fundamento de seguir una vida de propósito en Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mantener nuestra fe. Mantener nuestra fe. Continuar caminando en fe. No pongo mi fe en las cosas, sino en mi Dios, en el Dios de las cosas. No pongo la fe en el maná, sino en el Dios que dio el maná. No pongo la fe en las codornices, sino en el Dios que da las codornices. No pongo la fe en el agua que sacó de la peña, sino en la peña, en el Dios que es la peña, que allí estaba representado Jesucristo. Ahí es que está nuestra fe. No en los panes y en los peces, sino en el que hizo el milagro de los panes y los peces. Eso es, así es que tenemos que continuar, así es que tenemos que seguir. Al fin de cuentas, hermano, todo lo que tenemos, todo lo material se queda. El Señor no está buscando gente con autoridad y que sepa mucho. El Señor no está buscando gente que tenga grandes ministerios y miles de seguidores en Facebook. El Señor no está buscando gente que lo oigan y que le tengan miles y miles de likes. El Señor lo que está buscando es en la tierra son gente de fe que le crea a Él, a su palabra. Que estén dispuestos a vivir el propósito, a caminar el propósito con o sin las cosas. A veces nosotros decimos, ay Señor, que si mi esposo fuera así, pues yo te puedo servir así. Mira hermano, nosotros le servimos al Señor, somos responsables nosotros mismos de tomar una decisión de servirle a Dios a pesar de, porque creemos en Él, a Él y a su palabra y a su propósito a pesar de. Y esa es la fe, esa es la verdadera fe. Que aunque se estremezca, aunque esté en el valle, aunque esté en la montaña, yo sigo creyendo en mi Dios y en mi Rey. Yo sigo creyendo en quién es Él. Él no busca gente de poderes, de autoridad. Él está buscando gente de fe para que entonces se puedan mover en poder y en autoridad porque le creen a Él. Creen en su amor, creen en su sacrificio, creen en quién es Él y no tienen duda ni hay sombra de variación en su caminar. Saben que esto es real. Saben que no hay nadie que pueda cambiar lo que aquí dice. El hombre podrá interpretarlo como quiera. Hay miles de opiniones en lo que está pasando hoy en día, pero hay algo que no puede cambiar y es la fe en esta palabra. En que Jesús murió por ti y por mí. El que el Señor perdona todos tus pecados. El que allí Él murió para salvarte, para levantarte, para hacerte de Él, para que seas un hijo de Él, para levantarte para su gloria, para que le creas a Él, para cumplir propósito, para que sigas y continúes caminando con Él, porque Él te agarra de la mano, que creas que Él no te va a soltar, tengas cosas, no tengas cosas, tengas peces, tengas los panes, tengas el maná, tengas los codornices o no los tenga, pero Él siempre estará contigo, porque aquí lo dice. Es tiempo de sacar la mirada en lo que Dios nos da y nos puede ofrecer y comenzar a poner la mirada en Dios mismo. Y esa es la verdadera fe. Recapacita, levanta tu cabeza, que Dios enfoque tu vista, tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, para que podamos movernos en el caminar de Dios enfocados en Él. Para que cuando se estremezca nuestra vida, nuestros ojos estén puestos todavía en Él, nuestros oídos lo estén escuchando a Él, nuestro corazón siga inclinado a Él, para que si nuestra boca lo siga y continúe declarándolo a Él, porque de la abundancia que hay en el corazón es que va a hablar la boca. Dios te bendiga en esta noche. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.